Bueno, no sé si hay preguntas. El ancho de la clase sería el de menos valor y el de mayor valor entre el número de clases. No, no, no. Ese sería, no. La anchura de clase sale de restar el límite inferior de la segunda clase menos el límite inferior de la primera clase. Ok. Eh, Solo se resta nada más. bueno, si ya le dan las clases, pero si ustedes están construyendo, si ustedes están construyendo una tabla, no, no le dan las... Esto que le dije ahorita es si ya le dan las clases, pero si usted la está construyendo, la anchura de clase sale de restar el valor máximo, o sea que esta tiene que tener esta formulita a mano, ¿verdad? O sea, si la está construyendo usted, tiene que aplicar esta fórmula, ¿verdad? Es el valor máximo menos el valor mínimo, pero de todos los datos, ¿verdad? Dividido entre el número de clases que usted quiere que tenga su tabla de distribución de frecuencia. No sé si me explico, que es 10, ¿verdad? Sí, Pero si usted le dicen saque la anchura, ya le dan las clases, entonces solo va a restar este menos este. Solo sería 31 menos 21, es lo mismo, que es igual a 10, ¿verdad? No sé si me explico. sí. Ok, es que eso, que con la práctica, ¿verdad? Ustedes tienen que, recomiendo, tengan las fórmulas a mano y vayan aplicándola, porque de ejercicios hay diferentes, ¿verdad? Hay diferentes tipos. Una cuando, bien, entonces esto, Lick, ajá, em, el 30 de la primera línea, ¿de dónde salió? eh, es que, digamos, el límite inferior es el valor más bajo, ¿verdad? Entonces, de la primera clase. Para sacar el límite inferior de las otras clases, de las 6 clases que solo se le suma la anchura de clase, ¿verdad? Que fue explicado aquí, ¿verdad? Ujú. Solo se le... Aquí, este es el valor mínimo, entonces la anchura de clase se va sumando, el de 10 se le va sumando para sacar los límites inferiores, ¿verdad? Ajá, límites inferiores. Ajá, Pero, entonces, ya cuando se tienen todos los límites inferiores, coloca el límite superior. ¿Cuál es el límite superior? Va a ser un valor, un valor menor al límite, en una unidad, un valor menor al inferior de la primera, de la segunda clase, o sea, sería 30. No pueden ser iguales, no sé, ¿me explico? Tiene que ser 30, ¿verdad? sí, o sea, porque según, ¿verdad? Sí, Sí, pareciera que fuera 31 ahí, pero es 30. es 30. No puede ser este mismo valor el límite superior de la primera clase. Entonces, ¿cómo se sacan los demás límites? Sumándole la anchura de clase más 10, aquí va a salir 40, más 10, aquí va a salir 50, ¿verdad? Así, o sea que de la misma forma.
como salieron, se listaron los límites de clase inferior, así se van a listar los límites de clase superior. Y el de partida va a ser un valor en una unidad menos del límite inferior de la segunda clase, que aquí está más o menos redactado, ¿verdad? Entonces es lo que ya aparece acá, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, las frecuencias se sacan contando los valores, ¿verdad? Para cada clase de 21 a 30, yo puse en amarillo todos los valores que tienen esos valores entre 21 y 30, que son los que están en color amarillo, que este es lo que lleva un poco más de trabajo, ¿verdad? Para ustedes en los ejercicios y lo que les lleva más tiempo. Esto es para construir una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Bueno, voy a salir de acá y voy a poner otro ejemplo de la otra diapositiva. Bueno, dejo de compartir acá y voy a compartir la otra diapositiva que tengo más ejemplos. Aquí. Aquí tengo un ejemplo de un examen viejito, ¿verdad? Que apliqué hace mucho tiempo. Dice, en la siguiente tabla se muestra, no, no es este. O sí, sí. Dice, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de nicotina en miligramos que tienen 29 marcas diferentes de cigarrillos. Construya una tabla de distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí el problema ya le dice cuántas clases debe poner. Iniciando con un límite de clase inferior de 0.00, porque aquí los datos tienen dos decimales. Y utilice una anchura de clase de 0.20. Bueno, aquí ya se lo dan, ¿verdad? Entonces, como hay de diferentes ejercicios, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de esta distribución presenta la forma de una distribución normal. Bueno, entonces aquí ya le están diciendo, este ejercicio es otro tipo de ejemplo. Construye una tabla de distribución de frecuencias con 8 clases. El límite de clase inferior de la primera clase es el 0.00, ¿verdad? Que no está acá, pero es lo que le dice el problema. Puede ser un número menor de los que está acá, ¿verdad? Entonces, y la anchura de clase ya se la dan. Entonces aquí lo que hicimos es que solo fuimos, la anchura de clase aquí solo se fue sumando, ¿verdad? Ya nos dice que la anchura de clase es 0.20. Entonces aquí se suma, se lista. Esta es la primera. El límite de clase 0.00, solo se le suma la anchura 0.20. Se suma, o sea, 0.20, 0.40, 0.20 sale 0.40. O sea que va sumando la anchura de clase acá, ¿verdad? Este valor va sumando para sacar el límite inferior de cada clase hasta que hayan 8 límites inferiores para 8 clases. Entonces aquí eh, el el límite de clase superior, como son dos decimales, se tiene que restar en una 0.01, ¿verdad? No se le puede restar uno porque no es entero, sino que se le resta 0.01, 0.19, ¿verdad? Y a este se le suma después 0.20, 0.20 a cada uno y se saca la anchura la anchura de clase se va sumando y así se van sacando el límite de clase superior, ¿verdad? De todas las clases. Y por último, las frecuencias salen de contar acá. Los que cumplan valores que están entre 0 y 0.19, solo hay uno.
Y así, y ponen las marcas que correspondan, ¿verdad? Para diferenciar, ¿verdad? Los que estén en cada clase, ¿verdad? Bueno, cada ejercicio, con todos los ejercicios son diferentes, ¿verdad? Porque en un examen no daría tiempo de hacer todo ahora para guía, sí, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir. Volvemos a la diapositiva. Esto si ustedes me escriben, les puedo, después de que termine la tutoría, yo les puedo compartir este material, ¿verdad? Los materiales que aquí muestro, ¿verdad? Porque yo sé, porque el tiempo es limitado, ¿verdad? Bien, ahora, en una tabla de distribución de frecuencias, hay otro concepto que se llama, vamos por acá, ¿verdad? Frecuencias relativas. Hay otro concepto que se maneja en tablas de distribución de frecuencias, se llaman frecuencias relativas. Una variante importante de la distribución de frecuencias se utiliza las frecuencias relativas, que estas solo se obtienen de dividir cada frecuencia de clase entre total de frecuencias. Y una distribución de frecuencias relativas incluye los mismos límites de clase que una distribución de frecuencias, pero las frecuencias están expresadas en porcentaje, ¿verdad? O sea, si en un ejercicio nos piden frecuencia relativa, tenemos que sumar las frecuencias que hay acá, ¿verdad? Y las frecuencias relativas solo son otro tipo de frecuencia que equivale a lo mismo, pero que están expresadas en porcentaje. ¿Y cómo se calculan? Bueno, estas se calculan dividiendo, ¿verdad? La frecuencia normal que tiene esa clase la dividimos entre el total de frecuencias, ¿verdad? Que es la suma de todas las frecuencias y se multiplica, esta división se multiplica por 100, ¿verdad? Digamos, para la siguiente sería 30 sobre 76 entre 100, ¿verdad? Entre 76 por 100, ¿verdad? Y así sucesivamente se van calculando las frecuencias relativas, ¿verdad? Que se expresan en forma de porcentaje, ¿verdad? O sea, esto es para expresar porcentualmente, digamos, que las edades en vez de decir que hay 28 que cumplen, que las edades de esas actrices entre 21 y 30 son 28, se puede decir que el 37% de los datos de las edades están entre 21 y 30. Es para expresarlos en función porcentual, ¿verdad? Para eso se usan las frecuencias relativas, ¿verdad? Así sucesivamente se van calculando las demás, ¿verdad? De la misma manera se calculan, ¿verdad? O sea, el valor de la frecuencia normal que tiene dividido entre 76 multiplicado por 100, ¿verdad? Ahora, hay otro concepto que se dice frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada
Esto sale de ir sumando, ¿verdad? La acumulada es que para cada clase se toma la frecuencia que tiene esa clase, pero se le suma lo que lleva acumulado anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos la frecuencia, la tabla con distribución de frecuencias con su respectiva frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada para cada clase? Entonces, sumamos para la primera clase va a ser la misma frecuencia. La frecuencia acumulada va a ser igual a la frecuencia normal. Pero para la siguiente clase va a salir de la suma, ¿verdad? O sea, 30 más la frecuencia anterior que es 28 da 58. O sea que sale este valor sumado con este me va a dar la frecuencia acumulada de la siguiente clase, ¿verdad? Ahora, este valor, que es la frecuencia acumulada de la segunda clase sumado con la frecuencia de la siguiente clase, me va a dar la frecuencia acumulada de la tercera clase. Y así, ¿verdad? Y así. O sea que este 58 salió de sumar la clase 30 más la anterior que da 28. Este 70 sale de sumar 58 más 12 que da 70. Este 72 salió de sumarle esta clase más la acumulada de la clase anterior que dio 70 y así sucesivamente, ¿verdad? Se calculan las frecuencias de clase, las frecuencias acumuladas, perdón. Las frecuencias de clase son estas, la frecuencia acumulada es que va acumulando la anterior. Y se observa que la frecuencia acumulada en la última clase va a tener el mismo valor que el total de las frecuencias, ¿verdad? En la suma de todas las frecuencias, ¿verdad? Bien, no sé, esto que lo que refiere a frecuencia acumulada, ¿verdad? Ahora, hay un gráfico que sirve para ilustrar distribuciones de frecuencia que se llama histograma. Entonces, de ahí es que sirven todos estos conceptos para ilustrar, ¿verdad? Gráficamente las tablas de distribución de frecuencia. Un histograma es una gráfica de barra donde la escala horizontal representa clases de valores de datos y la escala vertical representa la frecuencia. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia, en tanto que las barras se dibujan de manera adyacente sin huecos entre sí, ¿verdad? Ejemplo, aquí ya tenemos una tabla de frecuencia, ¿verdad? Pero se saca la frontera de clase. ¿Cómo es que salió la frontera de clase? La suma, ¿verdad? Del límite superior de una clase más el límite inferior de la otra dividido entre dos. Y se van separando, ¿verdad? Entonces, este límite de clase inferior. Entonces, la primera clase es la primera barra. Va a ser la altura, ¿verdad? Entonces, aquí se inicia con el límite de clase inferior, ¿verdad? La gráfica, ¿verdad? En este espacio y termina con la frontera perdón, con la frontera de clase inferior, 20.5. Lo que va de 20.5 a 30.5 va a representar la barra que ilustra las edades entre 21 y 30, ¿verdad? De las edades de actrices. Las edades entre 31 y 40 van a ir de 30.5 a 40.5. La altura es 30, es decir, 30, esta debe coincidir con el valor. Aquí da 28, que es un poco más bajo que 30, ¿verdad? En la primera barra, la segunda barra da
a 30. La tercera barra va de frontera de 40,5 a 50,5. Solo hay 12 personas, o sea que aquí coincide con el valor de 12 de este eje que corresponde a la frecuencia, ¿verdad? Y así, o sea, para histogramas se utilizan fronteras de clase inferior y superior, ¿verdad? De cada clase, ¿verdad? Bien. Ahora, este es un histograma de frecuencias. Ahora, si fuera un histograma de frecuencias relativas, ya no se usan las frecuencias y no las frecuencias relativas, ¿verdad? Pero siempre con la frontera de clase, ¿verdad? Entonces lo que va a variar es que ya no, este eje, ¿verdad? Ya no va a ser ya no va a ser con valores de las frecuencias y no de la frecuencia relativa, que esto se calcula se ve calculado ya en las tablas anteriores, ¿verdad? De esta diapositiva. Bien. Y hay diferentes tipos de, de gráficas. Por ejemplo, para el polígono de frecuencia no se utilizan fronteras de clase, sino que las marcas de clase. Que las marcas de clase son los valores intermedios, ¿verdad? Los valores intermedios que están entre cada clase, el valor medio entre límite inferior y superior de cada clase. Polígono de frecuencia, ¿verdad? Que este es equivalente de histograma, solo que en vez de barras se usan puntos, que inicia de cero y va marcando el eje el mismo, ¿verdad? Bueno, no sé, es que en esto mejor les voy yo recomiendo, voy a dejar el material para que pasemos mejor al tema de medidas de tendencia central y de variación, ¿verdad? Está bien, Dix. Porque sí, esto lleva tiempo, pero espero que estas diapositivas le sirvan de apoyo en sus clases, ¿verdad? Le refuercen. Mm. Bueno, voy a dejar de compartir acá. Vic, una pregunta. Ajá. Eh, una tabla de frecuencia debería tener 6 clases por lo mínimo, ¿verdad? 5. 5 es el 5. criterio. Entre 5 y 20. Es a criterio de eso queda a criterio, ¿verdad? De quien elabora cada tabla de distribución de frecuencia. O sea, el criterio es de entre 5 y 20, ¿verdad? Es que en estos ejemplos hemos puesto 6, pero pude haber hecho una de 5, ¿verdad? De 8, de 10. Lo que no se recomienda es que más de 20, ¿verdad? Ni menos de 5. Bueno, eh, entonces, como repito, me pueden escribir a mi número de WhatsApp, creo que mi número de celular para que me escriban al WhatsApp, ¿verdad? Lo voy a volver a escribir, ¿verdad? Porque sí, aquí se los escribo, 95 73 14 96, ¿verdad? Para que lo copien ahí, ¿verdad? Bien, dejo de compartir acá, ahora voy a compartir. Aquí un poquito rápido muestro la otra diapositiva, ¿verdad? Que, por ejemplo, acá me dicen que a partir de siguiente tabla de distribución construye un polígono de frecuencia. Utilice marcas de clase de cada uno de los valores del eje horizontal. Entonces aquí, para polígonos de frecuencia, se acostumbra usar marcas de clase. ¿Y cuál es la marca de clase? El valor intermedio, ¿verdad? Entre cada clase, que sale de sumar
el límite inferior y superior y dividirlo entre 2, ¿verdad? Y aquí está mostrado, ¿verdad? Aquí no, un polígono de frecuencia, ¿verdad? Ahora, si hubiera sido un histograma, si hubieran usado las fronteras de clase, que hubiera empezado desde 89.5, ¿verdad? Y terminada y, eh, en 154.5 para la última clase, ¿verdad? Ahí no se puede redondearle. Perdón. No, para marcas de clase se recomienda ponerle una cifra decimal más de los datos de los datos originales. No, no se recomienda redondear. O sea, en marca de clase es el valor intermedio acá, pero es para polígonos de frecuencia, ¿no? Si hubiera sido para un histograma, se hubiera usado las fronteras de clase, es decir, de 89.5 hasta 99.5 y así, o datos diferentes a estos, ¿verdad? Siempre hay que ponerle una cifra decimal más a las marcas de clase y a las fronteras de clase, ¿verdad? O sea que si aparece un entero hay que poner, la marca de clase debe quedar se recomienda con una cifra decimal más. Si los datos originales tienen una cifra decimal, se recomienda aumentarle otra cifra a las marcas de clases y fronteras de clase. Bueno, dejo de compartir acá. Favor, hay un micrófono encendido, y lo pueden apagar. Bueno, vamos a pasar por cuestión de tiempo. Medidas de tendencia central, ¿verdad? Aquí un poco rápido, ¿verdad? Medidas de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. Eso es lo que miden, estas medidas miden los datos que están en el centro, ¿verdad? Y, y el primer medida de tendencia central que se estudia es la media aritmética, que se calcula al sumar los valores, ¿verdad? Y dividir el total entre el número de valores. Y aquí está la fórmula que yo recomiendo de que tengan una tablita de fórmulas y la usen ya y la llevan en examen si les permiten. Yo creo que sí les permiten, la mayoría de tutores, ¿verdad? Yo permito. Entonces, en notación, esta media se representa X con una barrita arriba. Esta letra sigma significa suma de todos los datos de X entre el número de datos. Esa es la media aritmética, ¿verdad? Bueno, aquí están las notaciones, ¿verdad? Ejemplo, dice. Verificación del plomo en el aire. Medidas en microgramos por metro cúbico, dice. Las mediciones que se presentan a continuación se registraron, dice, en el edificio 5 del World Trade Center en distintos días, inmediatamente después de la destrucción causada por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Calcule la media de esta muestra de niveles de plomo en el aire. Entonces nos dan estos datos, ¿verdad? Niveles de plomo en el aire. Aquí hay 6 datos. Entonces, ¿cuál sería la media aritmética? Se suman todos esos datos y se divide entre el número de datos. Y como son 6 datos los que hay, se divide entre 6. Si hubiera habido otro dato más, no se hubiera dividido entre 6, sino que se hubiera dividido entre 7, ¿verdad? Entonces suman los datos y dividen entre la cantidad de datos que aparezcan, ¿verdad? Entonces, después de sumar estos valores, da arriba una suma total de 9.23, dividido entre 6 da 1.538. Igual que en las marcas de clase, estas medidas de tendencia central
se acostumbra a darle poner en el resultado una cifra decimal de los datos originales. Como aquí tenía solo dos cifras decimales, aquí en la media aritmética le va a incluir una cifra decimal más para que sea como más descriptivo, ¿verdad? De que es una medida diferente a los datos originales, ¿verdad? Bien, otro ejemplo dice, se muestran datos que describen el número de días de los 10 generadores de una planta de energía de una ciudad que se encuentran fuera de servicio debido a mantenimiento normal o por alguna falla. Entonces aquí están listados los números de días que están parados de 10 máquinas, ¿verdad? Entonces primero hay que ver si hay 10 datos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 10 datos. Entonces nos piden encontrar la media aritmética. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Estos datos los vamos a sumar entre sí. Está descrito acá, ¿verdad? En la parte de arriba, todo esto en forma de fracción, ver esta línea significa que toda esta suma se va a dividir, ¿verdad? Entre 10, que es la cantidad de datos, n. 88 entre 10, esto es igual 8.8 días. Observen, siempre se le pone una cifra decimal más de los datos originales, ¿verdad? Ese es un criterio de redondeo en estadística, ¿verdad? Bien, esto es solo que queda que lo comprueben, ¿verdad? Ahora, mediana. Una desventaja de la media es su sensibilidad a cada valor, de tal forma que una puntuación excepcional puede afectarla de manera drástica. La mediana resuelve en gran medida esa desventaja. La mediana no mide el promedio, ¿verdad? Sino que es un valor intermedio, ya que la mitad de los valores de datos están por debajo de la mediana y la otra mitad por arriba de ella, ¿verdad? Es que la desventaja de la media aritmética es que puede dar datos falsos. Por ejemplo, si una persona, digamos, el ingreso, si ponemos a la par el ingreso mensual de un millonario con una persona pobre que su ingreso es menos del salario mínimo, si lo dividimos los dos ingresos, digamos, más de 3 millones al mes y contra uno de 7.000 empiras, 7.000 más 1 millón entre dos, va a salir un promedio de medio millón, ¿verdad? Pero eso es falso. Entonces esa es la desventaja de que da datos que no son pueden ser engañosos, ¿verdad? Esa es la desventaja de la media aritmética. Entonces está la mediana, que es el dato que está exactamente a la mitad de un conjunto de datos. Para calcular la mediana, primero se ordenan los valores y se acomodan en orden, y luego se sigue uno de los siguientes dos procedimientos. Uno, si el número de valores es impar, la mediana es el número que se localiza exactamente a la mitad de la lista. Dos, si el número de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad, ¿verdad? Si el número de datos es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad, ¿verdad? Entonces, este es otro dato, la mediana. Dice, se presenta una lista de cantidades de plomo medidas en microgramos por metros cúbicos. Esto no, medidas de plomo, ¿verdad? Calcule la mediana de esta muestra. Entonces, solución, no vamos aquí hay 6 datos, ¿verdad? Pero para sacar la mediana no es como el promedio que sumamos, no, aquí tenemos que identificar la mediana. Pero primero tenemos que ordenarlo de menor a mayor, ¿verdad? Tienen que ir en orden. Estos datos los reescribimos, pero ordenados, de menor a mayor. El menor es 0.42, le dice 0.48 y el mayor es 5.440.
Puesto que el número de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos valores intermedios, 0,73 y 1,10, porque como son 6 datos, ¿verdad? La mediana va a salir de sacar el promedio de estos dos datos intermedios. ¿Por qué? Porque antes de 0,73 hay dos datos y después hay otros dos datos. Entonces, como el número de valores es par, ¿verdad? Así lo dice la definición, se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad, ¿verdad? Entonces, sumamos 0,73 más 1,10 y lo dividimos entre 2. 1,83 da este total, dividido entre 2 da 0,915. Si ustedes observan, con una cifra decimal de más de los datos originales, ¿verdad? Ese es el criterio que se considera. Esa es la mediana, 0,915. Es el dato que está exactamente a la mitad de ese conjunto de datos. Esa es la mediana. Otro ejemplo, dice, verificación de plomo en el aire. Repite el ejemplo anterior después de incluir la medición de otra medición de 0,66 que se registró otro día. Es decir, calcule la mediana de las siguientes mediciones de plomo. Entonces, son los datos anteriores, pero si ya se le incluye uno más. Entonces vamos a calcular la mediana, ¿verdad? Entonces ya no son 6 datos, sino que 7 datos. Entonces ordenamos los valores de menor a mayor. El más bajo es 0,42. Esta debe ser bien ordenado, ¿verdad? 0,48, 0,66. El más alto 5,40. Entonces, como son 7 datos, la mediana es el valor que está exactamente a la mitad de la lista ordenada. Esta sería la mediana, ¿verdad? Está exactamente a la mitad. A la mitad porque antes de este dato hay 3 datos y después hay 3 datos. Entonces la mediana va a ser 0,73. Ahí no hay que hacer ninguna fórmula, solo se escribe el valor, ¿verdad? Que está exactamente a la mitad. Esto porque el número de valores es impar. En el caso anterior, el número de valores fue par, por eso el procedimiento para hallar la mediana es diferente, ¿verdad? Bien. Moda es otra medida de tendencia central, la moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Por ejemplo, la moda de ropa, de tenis, bueno, etcétera. La moda tiene relación con estadística, porque es que la mayoría de gente, mucha gente dice está de moda porque bastante gente se está poniendo una determinado tipo de camisa, determinados tenis está usando. O sea, está relacionado con la estadística, ¿verdad? Bueno, solo vuelve a entrar con el mismo link porque ya nos está sacando, ¿verdad? Vamos a, bueno, solo vuelve a entrar con el mismo link porque ya casi nos saca. Hasta la